Buenos días, estimados oyentes de la Iglesia Iré. Que Dios los bendiga en esta mañana. Eh, pues hoy terminamos de estudiar el libro de Ruth, un libro maravilloso que nos cuenta la historia de la familia de Noemí, que está conformada por su esposo, sus 2 hijos y sus nueras. Tenían una vida muy bonita, sobre todo Noemí, hasta que su esposo y sus hijos mueren, y ella se queda sola con sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Entonces Noemí, al verse sola, decide volver a Israel, que era su tierra, y le dice a sus nueras que se vayan y hagan su vida. Una de sus nueras, Orfa, decide seguir su vida por separado, mientras que Ruth se queda con ella, con Noemí, y así demuestra lealtad, convirtiéndose al Dios de Israel. Y Ruth y Noemí llegan a Israel, y allí conocen a un buen hombre llamado Booz, el cual se interesa por Ruth y le da trabajo. También le da trabajo a Noemí. Y luego ellas se enteran de que él es el pariente redentor que estaban buscando. Entonces este libro nos deja muchas enseñanzas, y entre ellas el hecho de que hay un redentor siempre quiere venir a ayudarnos en nuestros problemas y a solucionar todo lo que esté mal. Y ahora sí vamos a leer el capítulo 4, que es el que cierra este libro. Y dice así: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer
que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bien, pues este capítulo 4 yo lo he dividido en 3 partes, y la primera parte que va desde el versículo 1 hasta el versículo 8 la he llamado el juicio de la redención. ¿Y por qué? Porque lo que vemos aquí es que lo primero que hizo Booz fue ir a donde se administraba la justicia para hablar con su pariente cercano sobre las acciones de Ruth y Noemí en el capítulo anterior. Él espera que el pariente. Hay indicios de que no se conocían. Y cuando este pariente llegó, Booz ya estaba preparado para arreglar enseguida la cuestión en cuanto a Ruth. Y vemos que después de esperar a su pariente, como dice en el versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces 10 ancianos de la ciudad fueron escogidos como testigos del juicio que se iba a realizar. Y aquí vemos que la estrategia de Booz fue muy interesante, porque aunque estaba interesado en Ruth, él no la mencionó, y solo mencionó que habían unas tierras en ventas y que, debido a la ley de propiedad, esto implicaba a un pariente cercano redentor. En el caso de Noemí, como ella y su familia habían tenido que salir de Israel, ellos perdieron sus propiedades, y con el redentor que ellas estaban esperando, que ella y su nuera estaban esperando, que querían recuperar estas propiedades. Booz estaba intentando llamar la atención de otro pariente para poder recuperar la propiedad que por derecho era de Noemí. Él quería que otro pariente pudiera servirles de redentor. Y luego vemos que en el versículo 4 que dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti.
Y él respondió, yo redimiré. Entonces vemos que el pariente, de Booz, pues aceptó lo que era la redención, Y lo interesante fue que este hombre dijo que sí la redimiría. Y lo que vemos aquí es que era un hombre generoso y que si él se hubiera negado, pues hubiera sido criticado y hubiera quedado mal ante la sociedad. En el versículo 5 dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces aquí ya en el versículo 5, Booz introduce el problema de Noemí. Y el principal problema de Noemí viene explicado en Deuteronomio 23:3, que decía: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces Ruth era moabita. Y como Ruth era moabita, era un problema para el Redentor, ya que le aceptara una mujer extranjera, y más aún una mujer moabita, podía hacer peligrar su propiedad. Pero a Booz no le importaba esto, porque él amaba a Ruth y estaba listo para hacer cualquier sacrificio por ella. Pero claro, Booz amaba a Ruth, pero el otro hombre, el pariente, lo único que sabía de Ruth es que era una mujer moabita. Lo que vemos aquí es que ese hombre de ninguna manera estaba interesado en Ruth, y vemos que lo dejó claro en el versículo 6. Y dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ante este problema, lo que hizo el pariente fue renunciar a su derecho. Entonces, oyentes, este pariente anónimo podríamos decir que simboliza la ley. Porque si nos ponemos a pensar, la ley no puede redimirnos. Y vemos que el apóstol Pablo dice algo muy interesante sobre eso en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos debe quedar claro que la ley no nos puede salvar de ninguna manera. Para que la ley nos pudiese salvar, sus normas deben ser muy bajas. Y también podemos llegar a la conclusión de que el otro pariente del relato, que era como un símbolo de la ley, dijo que él no podía redimir. Es donde debemos entender que así que como Ruth tuvo un redentor que quería ayudarla, pues todos nosotros también tenemos un redentor que nos quiere ayudar y que está dispuesto a pagar por nuestros pecados. Y este redentor, todos sabemos que es el Señor Jesucristo, el cual ya pagó por nuestros pecados. Él nos ama tanto que no solo estuvo dispuesto a renunciar a todo, sino también a entregar su vida por nosotros.
En- en- entonces, para que este acuerdo fuese aprobado, era, era muy necesario seguir un procedimiento que podría parecer extraño para nosotros. Y en el versículo 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces esta ley, si nosotros leímos el libro de Deuteronomio, podíamos encontrar en el capítulo 25. Y en un caso parecido, un hombre perdía su calzado y quitándose de zapato y dándoselo al adquiriente, constituía un documento legal que significaba mucho en aquel entonces. Como vemos en el capítulo, en el versículo 8 dice: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Con este acto, pues prácticamente lo que hizo el pariente fue cederle a Booz su derecho. Por tanto, Booz quedó como el redentor de Noemí y de Ruth. Entonces esta ley de quitarse el zapato y entregárselo a otro significa que la ley no nos puede salvar de ninguna forma, y que lo único que nos puede salvar es el Evangelio, el que hace que un pecador consiga la justicia de Cristo, y gracias a eso puede ser libre de todos sus pecados. A ver, ahora pasamos a la segunda parte, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 2, la cual yo he llamado Booz como redentor. Booz terminó siendo el redentor de todas las propiedades de Noemí y Ruth, tomando a esta última por esposo. Así como Dios pone en el corazón de un hombre el amor por una mujer, también Cristo vino para buscar a su esposa, que es la iglesia, y demostrar su amor muriendo por nosotros. Y nosotros respondemos a su amor, recibiéndole en nuestro corazón como Salvador, y a partir de ahí comenzamos a conocerle. Esto es lo que todos los cristianos como nosotros debemos soñar, que es conocer a nuestro Redentor, que es Cristo. Entonces vemos que este mismo deseo fue lo que vivió el apóstol Pablo, expresado en Filipenses 3:10, en donde él dice que él quiere conocerle a él y el poder de su resurrección. Entonces nosotros debemos, entonces esto nos enseña a nosotros que le amamos a él porque él nos amó primero. El resultado de todo esto que hizo Booz es que el pueblo se alegró. Ahora vamos con la parte 3 y la última ya, que va del versículo 3 al versículo 22, y la ha llamado la descendencia, porque aquí vemos que Booz se casó con Ruth y le dio un hijo. Ese hijo se llama Obed, y de ese linaje es que iba a salir el rey David, y muy posteriormente el Señor Jesús. Una cosa muy interesante es que el nombre Obed significa el siervo o el adorador, y las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a la relación que tenía con Noemí. Como enseñanza a este capítulo, pues podemos decir que el Señor Jesús es nuestro pariente cercano, y que quiso venir a ayudarnos y a solucionar todos nuestros pecados.
Aquí terminamos y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos haber estudiado este libro, tan maravilloso. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado por medio de Rudy Boaz, porque tú nos has enseñado que tú eres nuestro Redentor, Padre, que tú eres aquel que viene a ayudarnos, que viene a solucionar todos nuestros problemas, Padre, que bien. Gracias, Señor, porque tú viniste gracias, Señor, porque tú viniste a rescatarnos. Gracias, Señor, porque tú viniste a morir por nosotros, a darnos una vida nueva, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has permitido aprender de las vidas de estas personas, Señor. Señor Jesús, encomendamos este día en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes y nos guardes, que cumplas todos los deseos de nuestro corazón, que no permitas que seamos tentados y desobedezcamos tus mandamientos, Señor. Señor Jesús, te pedimos que nos protejas y nos guardes y hagas grandes cosas en nuestra vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.